Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema apostasía a orillas del Jordán en la Corporación Adventista del Séptimo Día. Mis queridos hermanos, el día de ayer, y sería bueno para los que no han podido o no pudieron estar con nosotros el día de ayer, iniciamos con la introducción de este tema y vimos de una manera sencilla, práctica, cómo es que el Señor nos ha hablado en su palabra en una forma tan clara que es muy difícil no poder escuchar. Y estudiamos, mis hermanos, de que vimos dos grandes señales que marcan la inminente venida del Señor. Y una era de que tenía que venir la apostasía dentro de la corporación del séptimo del pueblo, que se llamaba el que Dios escogió en 1944, que ya no es el mismo de ahora y que ha convertido en Babilonia, y que la apostasía que hoy reina en estos lugares y en la corporación adventista marca realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo como una parte importantísima para que se den los eventos finales de este mundo. Además, vimos cómo acontecimientos que sucedieron desde el año de 1898 hasta el año 1901, como por ejemplo la falsa doctrina de la carne santificada, que ya no se podía pecar nunca más, y que pues había una excitación acerca de los eventos, de una serie de tambores, sonidos que hacían que las personas pues perdieran los sentidos y que vemos que estos eventos iban a cumplir en el futuro. Hoy, mis hermanos, vamos a ver cómo es que el Señor en su infinito amor nos habla en su palabra también de una forma sencilla para indicarnos cuál es nuestra labor, cuál es nuestra función como hijos de Dios para que podamos participar en el último mensaje de misericordia que el Señor nos ha dado. Estoy consciente de que estos temas no son populares, no son de orden popular, no se escuchan en las iglesias y que de alguna manera, pues a veces causan controversia y causan cierta inquietud en nuestros hermanos, pero son bíblicos, están ahí y el Señor los ha dejado con un propósito para nosotros, especialmente a los que hemos alcanzado los fines de este siglo. Mis queridos hermanos, en cuanto a la apostasía, que vemos que es una apostasía que va acelerada, está marcando un tiempo en que el Señor Jesús está por abandonar el lugar santísimo y el tiempo de gracia también está por terminarse. Mis hermanos, estos eventos nos marcan precisamente el tiempo en que el Señor vendrá a esta tierra. Por eso debemos de prepararnos y ver cómo es que estos acontecimientos nos quieren despertar, no tienen el objetivo de hacernos dormir, sino despertarnos de un sueño espiritual que posiblemente estemos y ver realmente las realidades que nos competen a nosotros y que nos hacen levantarnos del sueño. Mis queridos hermanos, vamos a estudiar la segunda parte de este tema de la apostasía a orillas del Jordán en la Corporación Adventista del Séptimo Día en su parte número 2. Vamos a compartir mi pantalla para que podamos
vamos a ver esto y ustedes me dicen si por favor ustedes ahí pueden verla, mis hermanos. No sé si pueden verla. Sí se escucha, sí se ve, hermano. A ver, permítanme un momentito más, porque tomé un momentito, por favor. Vamos a, sería bueno que ustedes tomaran papel y lápiz y que pudiéramos apuntar si tienen alguna pregunta, alguna duda, podamos preguntar, podamos analizar lo que a continuación vamos a estudiar. Vamos a esperar que cargue un momentito. No sé si ahora sí la ven. ¿No la mira, mis hermanos? No, ahorita no se ve. Ahorita no se ve. No se ve. Bueno, aquí sí la miramos, pero aquí no se ve. Vamos a iniciar otra vez. Un momentito. Ustedes me dirán si ahora sí se mira. Sí se mira, sí se mira. Apostasía Orillas del Ven. Jordán. Sí se mira. Pues, mis hermanos, el día de ayer, yo creo que ya analizamos qué es lo que compone la apostasía. Vimos que era una señal de la venida de Cristo. Esto ya lo revisamos. También vimos esta situación de las cosas extrañas que sucederían y que acontecerían también en el futuro y están aconteciendo. Y vimos también cómo es que todas estas cosas extrañas de la carne santificada son eventos. Ahora vamos a analizar esta otra cita en relación a Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 para que ustedes puedan ver cómo es que la palabra del Señor y los testimonios de la hermana White armonizan precisamente con el mensaje que realmente se está dando y se está repitiendo. Por ejemplo, aquí mis hermanos nos dice en el conflicto de los siglos, en la página 441, eso yo estoy consciente que es una descripción bastante grande, pero la vamos a ver en detalle despuésito que la leamos para que tengamos las bases para poder entender esto. Vean lo que nos dice aquí realmente esta declaración que es importantísima. Mis hermanos, el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 16 al 12, 14, perdón, es del 12 al 16, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen en la verdad, sino se complacen en la injusticia, según de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Y eso lo podemos encontrar en el conflicto de los siglos en la página 441. Vamos a analizar por un momento esta declaración
y quiero que ustedes, por favor, me sigan en el estudio de este capítulo que es tan interesante y que nos va a ayudar a poder comprender el tiempo en que estamos viviendo. Vean, mis hermanos, el capítulo 18 de Apocalipsis realmente es un capítulo que deberíamos de ponerle mucho énfasis y mucho estudio. La sierva del Señor nos dice, mis hermanos, que en el capítulo 18 de Apocalipsis, y vamos a pedir a mis hermanos que están aquí en el culto conmigo, que nos hagan un poquito de silencio porque todo esto está quedando grabado. En el capítulo 18 de Apocalipsis dice que indica el tiempo. Vean qué interesante esta declaración y debemos de entenderla dentro de este contexto. El libro del capítulo 18 de Apocalipsis, hermanos, cuando lo estudiamos detalladamente, es un capítulo que tiene una advertencia y si ustedes lo analizan con cuidado, van a ver, mis queridos hermanos, que es un mensaje que se repite el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Eso es algo muy interesante que debemos entender, pero se menciona en el contexto con la adición de las corrupciones que se han introducido en las diferentes organizaciones religiosas. Esto, mis hermanos, debemos de entenderlo en este contexto, que cuando veamos, mis hermanos, que en las diferentes organizaciones religiosas se han introducido las diferentes también corrupciones, vemos, mis hermanos, que estas corporaciones, incluyendo la Corporación Adventista Mundial del Séptimo Día, se ha convertido en una guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y quiero decirles que esto no lo digo yo, no lo estoy yo diciendo, sino que ustedes lo pueden encontrar y si quieren lo podemos leer para que ustedes vean. Por favor, acompáñenme ahí, Apocalipsis 18, porque quiero de sentar las bases de nuestro estudio. Apocalipsis 18. Dice aquí, mis queridos hermanos, que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Fíjense ustedes, qué interesante. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Mis queridos hermanos, este es un mensaje fuerte. Yo quiero que ustedes noten que esta mención adicional en el capítulo 18 y en el versículo 2 de Apocalipsis es una amonestación que se repite, que fue dada ya en el capítulo 14 de Apocalipsis, y es el mensaje del segundo ángel, es el mensaje del segundo ángel, y si quiere lo vamos a leer para que podamos ver, lo podamos ver ahí otra vez. En Apocalipsis 14, mis hermanos, por favor acompáñenme ahí. En Apocalipsis 14 nos dice, mis hermanos, 14:8, nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Por favor, quiero que tomen nota de este versículo, que se cumplió en el 22 de octubre de 1844, cuando muchas iglesias protestantes de ese tiempo rechazaron este mensaje. Y la sierva del Señor nos indica que aunque las iglesias habían caído por su rechazo al mensaje, estas iglesias todavía faltaba una para que se cumpliera el contexto, mis hermanos, de la caída total de Babilonia. Ahora,
Vean ustedes, muy interesante este dato que les voy a dar aquí y que ustedes lo pueden estudiar y que ustedes lo pueden ampliar y lo pueden investigar. Es que si ustedes notan, y vamos ahora al capítulo 18 de Apocalipsis y versículo 2, dice, mis hermanos, con adiciones al mensaje que acabamos de leer en Apocalipsis 14, nos dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Si ustedes notan ahí, mis hermanos, en el capítulo 14 de Apocalipsis no aparece la palabra que se había hecho o se había convertido. Mis hermanos, creo, ¿verdad? Y ustedes lo vamos a comprobar a través de ese estudio, que Apocalipsis 18:2 se está refiriendo precisamente a la corporación adventista del séptimo día, porque esta en 1844, como hemos estudiado, yo les invito por favor a que sigan los estudios que hemos tenido para comprender lo que les quiero decir. La corporación adventista en 1844 no se le podía llamar Babilonia, pero cuando ya mis hermanos empezaron a rechazar el mensaje del tercer ángel, vemos, mis hermanos, que esta iglesia se ha convertido, esta organización se ha convertido en Babilonia. Y es por eso, mis queridos hermanos, que el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo. ¿Qué tiempo? Que por haber rechazado la triple amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 12, ustedes vean, mis hermanos, que este rechazo no viene de las iglesias protestantes, no viene de las iglesias católicas, sino que este rechazo, mis queridos hermanos, y lo digo contundentemente, viene precisamente, mis hermanos, de la corporación adventista. Y miren, ¿cómo es que la iglesia se convierte en Babilonia? ¿Cómo es que la iglesia se convierte en Babilonia? Dice, ¿y por qué se convierte en Babilonia? Porque rechaza el mensaje del tercer ángel y alcanza el estado del segundo ángel de Apocalipsis 14:8, que es el que acabamos de leer. Por eso es que, mis hermanos, esta organización religiosa se convierte en Babilonia. Y vean ustedes algo muy interesante que menciona aquí. Ahora, ¿en qué forma la corporación rechaza el mensaje del tercer ángel? Mis queridos hermanos, hay una amonestación desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, y que nosotros somos un prototipo del pueblo de Israel, somos una copia del pueblo de Israel. Mis hermanos, el mensaje del Señor es que no nos unamos en yugo desigual con los infieles, que fue el mensaje que Dios le dio a su pueblo en esta última fase también de la historia de este mundo. Mis hermanos, nosotros no debemos de participar en el ecumenismo, ni tampoco, hermanos, meter al mundo dentro de la iglesia. Y entonces, mis hermanos, cuando se rechaza el mensaje del tercer ángel, la corporación adventista alcanza el estado del segundo ángel de Apocalipsis 14, porque se convierte en Babilonia. Ahora, mis hermanos, sería injusto y también no sería completo el mensaje que se da aquí si yo solo mencionara, porque este es el tema que estamos viendo, cómo es que la apostasía ha venido a calcomer los propios cimientos de este mensaje del tercer ángel en la corporación adventista, pero si no menciono que esto se aplica también en lo individual, estaría realmente cometiendo un error y una falla para nosotros también, y no estaría dando un mensaje completo. Mis hermanos, esto se aplica no solo a la corporación de Adventista del séptimo día, sino que se aplica también a todos aquellos profesos cristianos, aquellos que han nacido en el mensaje adventista del séptimo día, aquellos que hemos estado predicando el mensaje a través de todo este tiempo. Si rechazamos también nosotros el mensaje del tercer ángel, que ustedes lo deben estudiar,
alcanzamos el estado del segundo ángel también, y nosotros también podemos convertirnos en Babilonia si no aceptamos estos mensajes. El pueblo de Dios, vean ustedes qué interesante, y aquí es donde entra el amor de Dios, aquí es donde entra la misericordia de Dios, aquí es, mis queridos hermanos, donde estos mensajes, aunque pareciera que son condenatorios, son mensajes realmente que tienen el aval de Dios, porque están basados precisamente en la palabra de Dios y en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y vean lo interesante de esto. Vean ustedes lo interesante de Dios. ¿Qué pasa realmente con el pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia, que se encuentra en la corporación adventista, que se encuentra en las diferentes iglesias protestantes y en la iglesia católica? ¿Qué pasa con ese pueblo? Porque quiero decirles, mis queridos hermanos, por las citas que vamos a ver, ustedes se darán cuenta que Dios tiene pueblo ahí también. Hermanos, no somos exclusivistas, tenemos que sacarnos eso de la mente. El pueblo de Israel se creía como el único pueblo de Dios, el escogido de Dios, pero Jesús les dijo a los discípulos, y nos lo dice a nosotros también: tengo ovejas que no son de este redil, pero cuando oigan mi voz, me seguirán. Así que, mis hermanos, el pueblo de Dios que se encontrara en Babilonia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y vean ustedes qué interesante. Dice, mis hermanos, por la cita que leímos, que será llamado a separarse de ella, de la corporación adventista, de la organización católica y de las organizaciones protestantes. Vean algo muy interesante que quiero mencionarles aquí. Esta separación de la corporación adventista no solamente es física, no solamente es abandonar los templos adventistas, los templos pentecostales y los templos católicos y los templos que están unidos al ecumenismo. Mis hermanos, eso no es solamente la separación. Mis hermanos, cuando hablamos y el mensaje, mis hermanos, que nos dice que debemos de separarnos de estas corporaciones corruptas, mis queridos hermanos, no se refiere solamente a una separación física. Dice, mis hermanos, la sierva del Señor, y se está cumpliendo a cabalidad la palabra del Señor. Dice, mis hermanos, que la separación entre el verdadero pueblo de Dios y el mundo es imperceptible, ya no se puede ver la diferencia. Se come igual, se vive igual, se viste igual, y mis hermanos, y lo más terrible es que basados precisamente en este contexto, hermanos, en las iglesias y en las corporaciones hay mucha hipocresía, igual como en el mundo. Hay mucha controversia dentro de las corporaciones y también en el mundo. Mis queridos hermanos, ya no hay una línea de separación. Por eso este mensaje, mis hermanos, cobra una importancia para este tiempo de hoy, y cobra una importancia precisamente para nosotros, para que estemos conscientes que debemos abandonar la corporación adventista del séptimo día físicamente, pero también debemos de abandonarla mental y espiritualmente. Mis queridos hermanos, este no es un mensaje ni tampoco un llamado de parte mía, sino que ya hemos leído la cita. Aquí está Apocalipsis 18, Apocalipsis 14, que, mis hermanos, el propósito, y ahí es donde vemos realmente el gran amor de Dios para ustedes y para mí, y cómo realmente la palabra de Dios se cumple, y cómo, mis hermanos, quiere el Señor que tomemos estos mensajes. Por favor, mis hermanos, sigamos poniendo atención, porque esta cita a veces, cuando se lee en su conjunto, no la logramos comprender. Pero, mis hermanos, esto es tan sencillo entenderlo, tan fácil de entenderlo, cuando lo agarramos en una forma separada, como lo estamos analizando ahorita. Este mensaje, mis hermanos, oigan estas palabras, mis hermanos, y quiero que por favor ustedes las analicen con mucho cuidado, y van a quedar registradas, están siendo grabadas ahí, para que posteriormente nosotros la vayamos a analizar. Este mensaje, el que estamos estudiando, será el último que se dé al mundo. ¿Me escuchan, mis queridos hermanos?
dice que este mensaje, el que estamos nosotros estudiando, de que Apocalipsis indica el tiempo, que porque las diferentes organizaciones, las diferentes estructuras, las diferentes corporaciones religiosas se están corrompiendo y son corrompidas, dice que el Señor nos manda a nosotros a dar un mensaje al mundo, hermanos, no solamente a la corporación, sino al mundo, para que abandone cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Mis hermanos, esta parte yo creo que ya la hemos leído, pero muchas veces. Pero mis queridos hermanos, quiero decirles que lo que aquí nos dice, mis hermanos, es que aquellos que invalidan la ley de Dios se complacen en invalidar, en violar la ley de Dios y no creen realmente en esta verdad que aunque está escrita, aunque está dicha en la palabra de Dios, hermanos, no la creen, no la aceptan y no la quieren vivir. Por eso, mis hermanos, Dios nos manda un mensaje hoy a que, hermanos, no participemos en esas corrupciones. Y van a ver más adelante, al terminar, vamos a ver las razones de Dios por qué nos pide que abandonemos las corporaciones, las organizaciones religiosas. Veamos lo que pasó en el tiempo de Israel, solo para que ustedes tengan una pequeña idea de lo que les quiero mencionar. Vean ustedes lo que pasó en el pueblo de Israel. Mis hermanos, en el pueblo de Israel existía una corporación también, y era la corporación compuesta por la nación judía, por el Sanedrín. Y mis hermanos, Jesús tuvo que sacar a los verdaderos hijos de Dios, a los discípulos, los sacó de esa corporación, porque, hermanos, los fariseos y esa organización judía se había corrompido en su totalidad. Y, hermanos, es lo que está pasando hoy en día. Por eso, mis hermanos, aquí dice que cuando los que no creen en la verdad, o sea, no creen en esto, está escrito, ustedes lo pueden ver ahí, se complacen en la justicia, se complacen en invalidar la ley de Dios, se complacen en invalidar los preceptos de Dios. Fíjense, mis queridos hermanos, que siempre el propósito de Dios ha sido de que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo de aquel que le está esperando, aquel que cree en la verdad, que cree en la ley de Dios, que quiere vivir una vida en santidad, mis hermanos, sea separado del mundo y no participe en las costumbres y las doctrinas realmente perjuiciosas que determinan. Dice que, mis hermanos, cuando se le presenta la verdad a una persona, cuando se les presenta la verdad al mundo, mis hermanos, y se les presenta con un escrito está como lo que estamos haciendo ahorita, y no quieren escuchar, mis hermanos, no quieren aceptar esta verdad. Y miren, hermanos, esto es terrible, lo que les voy a decir, ustedes lo pueden corroborar ahí en la palabra de Dios. Dice que el mismo Señor envía un espíritu, hermanos, para que crean a la mentira, dice, y se complementa en esta declaración, y sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean en la mentira. Mis queridos hermanos, que ese no sea realmente nuestro modo de ver las cosas, que no seamos engañados, mis hermanos, y que el Señor pidámosle que no mande un espíritu de error para que creamos a la mentira. Entonces, pero a la par realmente que existe los detractores de esta verdad, los que no están conscientes, los que no quieren oír esta verdad, los que hacen oídos sordos, los que, hermanos, no quieren cambiar su vida, los que no están dispuestos a vivir una vida como la palabra de Dios lo indica. Dice que también hay otro grupo, ¿verdad? Y espero que ustedes, yo y los que me están escuchando aquí presencialmente en esta iglesia, vean realmente la luz, dice, de la verdad. Y hermanos, esa es la esperanza que todos debemos abrigar en esta mañana. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Mis queridos hermanos, mi querido hermano, que va a ver este tema ahorita, que está viendo el tema, pero que lo va a ver también
posteriormente a través de las redes sociales, yo quiero decirles, mis hermanos, que tengamos un corazón abierto para recibir esta verdad. Olvídese de mí, olvídese de mis palabras, usted vaya a creer lo que está escrito. Y mire lo que dice aquí, mis hermanos, y este es lo más lindo y lo más hermoso que podemos predicar en esta mañana, y esta es nuestra esperanza, esta es nuestro objetivo por el cual nos reunimos aquí y por el cual predicamos la palabra de Dios. Y todos los hijos del Señor, escuchen esto, mis hermanos, si usted es un hijo del Señor, dice, que quedare en Babilonia, oirá el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Y esto lo hemos leído en el conflicto de los siglos en la página 441. Sí, mi querido hermano, Dios tiene una solución para esta situación, pero fíjense ustedes, mis hermanos, que muchos no van a salir de sus corporaciones, aunque miren los pecados más viles producirse dentro del seno mismo de sus corporaciones, no van a salir. Por eso el Señor está mandando este mensaje. Ahora, ¿y en dónde se encuentra la mayoría del verdadero pueblo de Dios? Ahorita para algunos les va a sorprender esta respuesta. ¿En dónde se encuentra la mayoría de ese pueblo de Dios que se dedicó un capítulo 18 para invitarlos a que salgan de esas corporaciones? Pero este llamado dice que los hijos de Dios lo van a escuchar. ¿En dónde se encuentra la mayoría del verdadero pueblo de Dios? Pues mis hermanos, aquí encontramos esta cita y nos dice, Dios tiene, escuchen mis hermanos, tiene joyas en todas las iglesias. Y dice, y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el mundo religioso. Mis queridos hermanos, quiero hacer un énfasis y hacer un paréntesis aquí, y no debemos de tomar esto como que nosotros estamos acusando o estamos condenando, ni tampoco estamos llevando un mensaje, hermanos, de condenación a estas iglesias, sino que estamos mandando un mensaje de esperanza. Y la sierva del Señor, hermanos, se complementa con esta cita. Esto lo encontramos en Eventos de los Últimos Días en la página 92, lo que estamos leyendo en pantalla. Pero quiero decirles que también, mi querido hermano, mi querida hermana, es un mensaje de amonestación para que los hijos de Dios abandonen esas corporaciones corruptas que realmente, hermanos, han invalidado la ley de Dios. Y sigue diciendo, mi Señor, y yo quiero que ustedes vean esto, a algunos no les gusta escuchar esto, algunos lo miran como un mensaje muy provocativo, pero miren lo que dice aquí, o un mensaje que, que como que nos mueve realmente de nuestro estado de confort, de nuestra zona de confort, y dice, el Señor, oigan mis hermanos, tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales. Y por eso, mis hermanos, hoy lo estamos haciendo y espero que personas que no son de nuestra creencia también escuchen este mensaje. Estas personas, las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, dice, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Testimonios para la iglesia, tomo 6, páginas 70 y 71. Y nos sigue diciendo, recuérdense, mis hermanos, que estamos respondiendo a la pregunta, ¿dónde se encuentra ese pueblo de Dios que va a escuchar el mensaje de salir de ella, pueblo mío? Y miren lo que dice aquí, el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Vean, mis queridos hermanos, no es una posición personal, ni tampoco, hermanos, es de rencor, de ira, de acusación, sino que, hermanos, es un mensaje de amor. Dice, según este pasaje de la Escritura,
Mucho del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Seguridad y paz o el conflicto de los siglos en la página 433. Mis queridos hermanos, vamos y estamos viendo que Dios tiene un pueblo, mis hermanos, y hay otras citas más, y ustedes yo creo que las han leído y las pueden volver. Dice que también en la pagana África, en las iglesias católicas, mis hermanos, ahí hay pueblo de Dios, y mis hermanos, y van a escuchar este llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Ahora, vamos a ver más adelante, vamos a ver aquí más adelante. Miren lo que dice aquí: a pesar de las tinieblas espirituales y el del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra en el seno de ellas. Mis queridos hermanos, vean qué interesante es esto. O sea, tenemos que hacer un trabajo, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser partícipes de este mensaje. Mis queridos hermanos, yo sé que no es fácil, porque algunos, como en mi caso, hemos nacido en la corporación adventista y le pedimos a Dios que nos ayude para tener un corazón de carne y escuchar el mensaje del llamamiento de Dios. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, por qué Dios no lleva muchas almas al seno de la iglesia hoy? Porque no estamos preparados para recibirlas. Mis queridos hermanos, esa es una verdadera realidad. O sea que, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, estos verdaderos discípulos de Cristo se encuentran precisamente en las diferentes organizaciones religiosas, y por eso es que existe este mensaje, y por eso es que es la razón de dar este mensaje. Mis queridos hermanos, estas personas que con las luces que han recibido han vivido de acuerdo a esa luz que han recibido, pero tienen que escuchar este mensaje, mis hermanos, este mensaje, porque estando en esas corporaciones corruptas no van a encontrar la salvación. Y dice aquí: la caída de Babilonia, fíjense, sigue diciendo, no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio, vean mis hermanos, qué palabras tan puntuales y tan armoniosas que cumplen precisamente con la palabra de Dios. El cambio dice que es progresivo, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Quiero decirles, mis hermanos, ese porvenir ya llegó. Cuando los pecados llegan hasta el cielo, según Apocalipsis 18:2, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación humana, mis hermanos, veremos realmente que se va a producir todo esto. Todos han de oír, y esto ya se encuentra en Alza tus ojos en la página 275, haciendo referencia precisamente a este mensaje, donde dice que todos han de oír el último mensaje de amonestación. Todos deben oírlo. Las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 18, 12 y 18, se están cumpliendo. Alza tus ojos, página 275. El capítulo 18 se registra el último llamado a las iglesias. Este ha de ser dado ahora. Escuchen, mis queridos hermanos, pongan mucha atención. Por favor, vuelvan, si no entienden esta cita, vuelvan otra vez a leer. Este programa está siendo grabado. Este ha de ser dado ahora. En el capítulo 19 se describe el tiempo también, cuando la bestia y el falso profeta son tomados y arrojados en el lago de fuego. Mis hermanos, por eso es que se da el capítulo 18 de Apocalipsis,
porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El dragón, que fue el instigador de la gran rebelión contra el cielo, es atado y lanzado en el profundo abismo durante 1000 años. Luego sigue la resurrección de los impíos y la destrucción de Satanás junto con ellos, y la victoria final y el reinado de Cristo en esta tierra. Mis queridos hermanos, ¿por qué se da el mensaje de Apocalipsis 18? ¿Por qué se da el mensaje de Apocalipsis 18? Mis queridos hermanos, esto, aunque ustedes lo vean inverosímil y no lo crean, mis hermanos, aunque ustedes digan, pero qué dura palabra es esta, quiero decirles, mis queridos hermanos, que el Señor, como ya lo hemos visto, tiene joyas en todas estas corporaciones, pero está haciendo un llamado que los hijos de Dios que se encuentran en ella salgan de allí. Y mis hermanos, algo muy interesante, ¿cuál es la razón? Vean bien la pregunta, escuchen bien la pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual Dios manda a que los hijos verdaderos de Dios se aparten de estas corporaciones corruptas? Porque lo dice aquí, mis hermanos. Dice, miren, Apocalipsis 18:4, y este es el gran amor de Dios. No quiere que ninguno perezca, más que todos procedamos al arrepentimiento. Y mire lo que dice aquí Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Y ahorita viene la razón por la cual estamos dando este mensaje y por la cual Dios quiere que demos este mensaje. Y dice, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Es precisamente esa es la razón fundamental por qué Dios quiere, pide, suplica en esta mañana que abandonemos estas corporaciones corruptas. Mis queridos hermanos, vamos a estudiar otra cita eh, que ustedes la pueden ver ahí en el conflicto de los siglos, en la página 664 y 665, y nos dice, estas solemnes amonestaciones, dice que conmoverán al pueblo. Mis hermanos, si estas verdades no nos conmueven, mis hermanos, pidámosle a Dios que nos dé un corazón para poder entenderlas. Miles, dice, y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán, admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y mis hermanos, ustedes ahí en esta gráfica, ustedes están viendo lo que pasó cuando se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante. Ustedes pueden ver ahí, mis hermanos, que están el presidente con la esposa y de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, todos unidos en esta campaña ecuménica contra el Señor. Mis hermanos, este es un rechazo a la verdad que le fue enviada del cielo. Mis hermanos, que esto sea realmente para nosotros el deseo de predicar este mensaje, como ya lo vimos, dice que es el último que se dará al mundo. ¿Para qué? Para que mis hermanos, los verdaderos hijos de Dios, tienen que salir de ahí, van a salir de ahí, pero es para que no se hagan participantes de sus pecados y que no reciban parte de sus plagas. Así que ahí nosotros podemos ver en esta pequeña introducción cómo es que la iglesia, que es Babilonia, la corporación adventista del séptimo día, dice que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y algunos se preguntarán, ¿será que se está refiriendo a la corporación adventista? Sí, mis hermanos, si ustedes pueden ver el contexto de esa cita, la hermana Juan y Eventos los últimos días dice, oh Capernaum,
Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en materia de privilegios has sido llevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Así que ustedes pueden ver que este es el complemento realmente de esta cita. Mis queridos hermanos, vamos a ver nuestro tema, que es la apostasía a orillas del Jordán. Y por favor, me indican el tiempo para ver hasta dónde podemos avanzar, si no, seguimos en otra oportunidad. Pero mis queridos hermanos, quiero por favor pedirles que pongan mucha atención en lo que vamos a estudiar para que veamos realmente cómo el Señor obra con principios bíblicos que nos ayudan a poder entender mejor las escrituras. Yo quiero preguntar cuánto tiempo tenemos todavía, por favor, hermano Ventura, deme ahí una oportunidad de escuchar cuánto tiempo. Sí, hermano, mire, allá son las 11:14 de día hasta las 12. Ahorita en Guatemala son las 11:14, ahorita en México son las 11:14, ahorita en Estados Unidos son las 12:14. Dele Bueno, hasta las 12, que serían la 1 en Estados Unidos. Adelante. o sea, ¿a qué horas terminamos entonces? A las 12. 12 de acá, bueno. Bueno, espero que estén que no se separen, que estén conectados ahí todavía. Vamos a ver, porque mis hermanos, yo, pues, mi objetivo precisamente en esta mañana es tratar de ver cómo esta apostasía a orillas del Jordán se está repitiendo otra vez. Y la historia se repite. Mis hermanos, la apostasía a orillas del Jordán tiene una relación directa con el pueblo de Dios de los últimos días. Mis queridos hermanos, esta apostasía a orillas del Jordán y lo que sucedió ya el hermano Ventura, y yo voy a tratar de hacer un resumen de esta apostasía que sucedió en la apostasía a orillas del Jordán, y que para que los que no tienen mucha base bíblica, pero de alguna manera han escuchado de el asno que habló o del burrito que habló, ustedes van a ver que realmente en la Biblia está ese registro, pero ustedes van a ver que ahí existe esta apostasía que sucedió precisamente antes de entrar a la Canaán terrenal, que es lo mismo que se está repitiendo ahora. Los principios bíblicos divinos de interpretación y que nos puedan ayudar a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios y de lo que estamos viendo ahorita, mis queridos hermanos, nosotros estamos viendo, ya vimos que las promesas de Dios son condicionales. Y en toda la palabra de Dios ustedes van a encontrar que una promesa del Señor se cumple si la otra parte cumple con la condición. También vimos que hay un principio que se encuentra también en la Biblia, y esto ya lo vimos en otros estudios, que cumple con el principio de el tiempo y el lugar. Para poder tener una comprensión más amplia de los escritos de la hermana Juan y de la palabra de Dios, debemos considerar el tiempo y el lugar y el panorama realmente en qué momento se dijo todo esto. Vemos también el principio del tipo y el antitipo, que es el tipo es un ejemplo y el antitipo es el cumplimiento de ese ejemplo. El que vamos a ver ahora, porque los otros tres ya lo hemos visto, es el principio divino en cada ramo de la obra. Vamos a ver por qué este principio es muy importante, porque algunos tienen la idea de que el Señor trabaja con un pueblo corrupto. Vean esto que les estoy diciendo. Tienen la idea de que aunque inclusive hay un libro que sacó precisamente un apóstata que estuvo en los grupos y después se alió con la corporación. Yo creo que ustedes han visto este libro. Si hay apostasía en la iglesia, debemos abandonar el barco. Entonces él propone ahí que aunque haya todo tipo de corrupciones, no debemos
abandonar las corporaciones, porque mis hermanos, esto es, según él, esto es un gran pecado. Y quiero decirles, mis hermanos, que el pecado es no salirse. Por eso vamos a ver este principio divino en cada ramo de la obra, que es el principio que Dios establece. Y vamos a ver cómo este principio se refiere precisamente a la obra, a lo que el ideal que tenía Dios o que tiene Dios con el pueblo de Dios, pero que de alguna manera también tiene que ver con nosotros. Veamos aquí esto, mis hermanos. Este es un principio divino que Dios establece, y eso quiero, por favor, enfatizar, cuando en cada ramo de la obra, cómo es que trabaja el Señor. Vamos aquí. Veamos este principio divino en cada ramo de la obra. Por favor, pongan mucha atención, mis hermanos, porque ahorita no podemos dormirnos, porque este es un tema muy importante que debemos entender. Dice aquí, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Escuchen esto, mis hermanos. Siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío, escuchen muy bien esto, y vean la relación de este principio divino. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios. ¿Están escuchando, mis hermanos? Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Y dice, Dios continuará obrando en base a este principio en cada ramo de su obra. Eventos de los últimos días, página 53, párrafo 3. Si ustedes ven, mis queridos hermanos, esta cita es contundente y es un principio divino de cómo actúa Dios en cada ramo de la obra. En otras palabras, el decir, mis hermanos, que una organización, por más elevada que sea su vocación, aquí lo vamos a leer mejor, cuando en una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, como es el caso de las corporaciones, la Corporación Adventista del Séptimo Día y muchos grupos que se dicen llamar de sostén propio, pero son de apoyo a la corporación, dice cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. ¿Están poniendo atención, mis queridos hermanos? Vean esta relación de este principio divino de cómo trabaja Dios con estas corporaciones, con estos grupos o con estas organizaciones. Otros, dice, son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas en toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, les quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Hermanos, un motivo de ignominia es una vergüenza pública que todos se van a enterar precisamente de esto. Así que veamos este principio y para que podamos entenderlo, porque muchos tienen la idea y dicen, bueno, yo no voy a abandonar mi organización porque es una organización establecida por Dios, hemos escuchado eso, y nunca la voy a abandonar, aunque allá arriba, dicen, allá en los altos puestos estén robándose lo que se roban y estén haciendo lo que hagan. Yo nunca voy a abandonar la organización adventista del séptimo día. No sé si ustedes han escuchado esto, pero miren lo que dice aquí el Señor. Dios continuará obrando bajo este principio. ¿Cuál es ese principio? Veamos. Cuando el pueblo judío, fíjense ustedes, mis hermanos, qué interesante esto, mis hermanos, y qué contundente y es profético. Rechazó a Cristo, el pueblo, porque miren, y esto estaba profetizado, porque la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso el pueblo judío, hermanos, no solo rechazó a Cristo, sino se unió con el Estado para matar y crucificar al autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue rechazado,
el reino dice que de Dios se lo dio a los gentiles. Veamos qué interesante esto, mis hermanos. Como el pueblo judío rechazó a Cristo, entonces ese reino se lo dio a los gentiles. Y miren cómo pasa con este pueblo. Este rechazo de Cristo se lo dio a los gentiles. Ahora vean ustedes esta aplicación muy interesante que se las he puesto ahí para que hasta un niño la pueda entender. Si una iglesia, vean mis hermanos, este principio es muy importante que lo entendamos para aquellos que estén todavía en el valle de la indecisión, si salirme o no de una corporación corrupta, que yo sé que es corrupta. Si una iglesia es infiel, cualquiera que sea su posición, vean, miren hermanos, qué lindo es esto, y por alta y sagrada sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Así que ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, este principio y su aplicación se da precisamente en la corporación adventista del séptimo día. Dios ya no puede trabajar con ellos. Aquí vemos, si una iglesia es infiel, cualquiera que sea su posición, por alta y sagrada sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Así que, mis queridos hermanos, este principio yo no lo establecí, sino que no tengan ustedes ni siquiera la ilusión de que el Señor va a trabajar con un pueblo que ya no quiere trabajar con él, con un pueblo que no le sirve y con un pueblo que es infiel. Y miren lo que dice aquí, mis hermanos, este capítulo de apostasía a orillas del Jordán, ya lo vamos a ver en grandes rasgos, porque ya en grandes rasgos, porque ustedes ya lo han estudiado de alguna manera, pero vamos a ver cómo esta apostasía a orillas del Jordán se fue pronunciando cada vez más. Dice, mis hermanos, que el ambiente, y no lo vamos a leer todo porque ustedes creo que ya saben esta historia, dice que el ambiente, mis hermanos, que los llevó al pueblo de Israel a orillas del Jordán, estaban ahí a orillas del Jordán, mis hermanos. Dice que el ambiente que propiciaban los madianitas era un ambiente, mis hermanos, tan atractivo, pero que al mismo tiempo iba a ser más mortífero que todos los ejércitos poderosos armados o las fieras del desierto. ¿Se pueden ustedes imaginar cuál será realmente este mal tan mortífero? Pero mis hermanos, aquí lo vemos. Dice que este territorio al cual iban a ocupar a orillas del Jordán el pueblo de Dios estaba tan rico en ventajas naturales. Dice que había sido contaminado por sus habitantes en el culto público a Baal. Mis hermanos, aunque era un territorio muy lleno, así como fue prometido, que fue la tierra prometida, donde figurativamente se le dio una tierra donde fluía leche y miel, mis queridos hermanos, fue contaminado por el culto a Baal, uno de los cultos más paganos y más terribles que Dios rechazaba. La divinidad principal se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas, mis queridos hermanos. En esas escenas al culto a Baal se ofrecían, mis hermanos, sacrificios vivos, mataban a niños, a mujeres vírgenes, mis hermanos. Y no solo eso, sino, mis hermanos, este acto público de Baal consistía, mis hermanos, en cometer, mis hermanos, las aberraciones sexuales más terribles y horribles que ni siquiera nos podemos imaginar. Por donde quiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Así que, hermanos, estos fueron los pasos para la apostasía de Israel. Ustedes saben que aquí vamos a ver varios personajes. Vemos a Balac, que el rey de los madianitas, y a Balaam, el profeta supuesto del pueblo de Dios, y que realmente fue el que recibió sobornos para que el pueblo de Dios cayera. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas
y la mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos, dice. Constantemente la vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición a la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Hermanos, todo esto nosotros ya lo vimos y vemos que aquí está el mal y aquí está el ejército más poderoso en contra del pueblo de Dios en ese tiempo. Dice que las mujeres madianitas, que se le llamaban vestales, hermanos, este tipo de mujeres, mis hermanos, tenían varios objetivos contra el pueblo de Dios. Es el ejército más terrible, hermanos, y al cual Dios catalogó como una de las situaciones más difíciles para el pueblo de Dios. La aparición de ellas, de estas mujeres vestales, las madianitas, dice que no causó alarma, y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerlos violar la ley de Dios, llamar la atención a las costumbres y ritos paganos e inducirles a la idolatría, y ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Yo quiero que por favor, mis hermanos, todo esto ustedes lo pueden leer ahí en este libro que vimos, en el capítulo 41 de Patriarcas y Profetas. Y ustedes pueden ver ahí, mis hermanos, quiero que por favor se les grabe esta palabrita, bajo la máscara de la amistad. Veamos mucho esto, la máscara de la amistad, bajo ese contexto. Y así ustedes pueden ver cómo Balaam aconsejó al rey Balac a hacer una fiesta que indujera a los israelitas a asistir. Vemos también cómo el profeta de Dios, sí, ahí realmente ya no hubo bendición para el pueblo de Dios, porque ellos se mezclaron con estas mujeres, entraron a un terreno prohibido y quedaron bajo los lazos de Satanás. Y vean algo muy interesante, se recuerdan los que vimos, los que estuvieron anoche en el tema, que la música, mis hermanos, produce estos efectos, esa música estridente, esa música que, mis hermanos, no tiene ninguna finalidad más que seducir los sentidos y perder la visión espiritual de las personas. Dice que cuando entraron precisamente en esa fiesta que Balaam le aconsejó, el profeta falso, a Balac, el rey de los madianitas, dice que estaban hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las valles del dominio propio. Ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, estos festines, esta música, lo que trata es de ofuscar los sentidos, y estas personas ya pierden el sentido totalmente. Hermanos, hay mucho que podemos hablar de esto, pero quiero llevarles a algo muy interesante aquí. Los principios que hemos visto se cumplieron y las promesas de Dios son condicionales. No se le podía maldecir. Cuando Balaam fue llamado a maldecir a los hebreos, no pudo con todos sus encantamientos hacerles daño alguno, pues el Señor no había notado iniquidad en Jacob, ni había visto perversidad en Israel. Números 23-21. Estas promesas son condicionales porque no podían recibir ninguna maldición, no podían recibir ninguna plaga, al contrario, recibían las bendiciones de Dios porque no había iniquidad de ellos y no se les podía ver. Esta apostasía es ceder a la tentación, pero cuando se dio a la tentación, violaron la ley de Dios, su defensa se alejó de ellos, y cuando el pueblo de Dios es infiel a sus mandamientos, entonces en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. Así que, mis queridos hermanos, cuando el pueblo de Dios invalida el pacto o la relación que tiene con él, entonces, mis queridos hermanos, ya no hay más que Dios ya no puede seguir trabajando con ese pueblo.
los violadores de la ley de Dios no subsisten delante de sus enemigos. Así que de ahí que Satanás ejerza todo poder y todas sus astutas artimañas para inducirlo a pecar. Si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios violan sus preceptos, se separan de Dios y no podrán subsistir delante de sus enemigos. Así que ustedes pueden ver, dice que los israelitas que no pudieron ser vencidos por las armas ni los encantamientos de Madián cayeron como presa fácil de las rameras. Y mis hermanos, aquí ustedes pueden ver ahí cómo estas mujeres, hermanos, no solo indujeron al pueblo de Israel a participar en ritos paganos dentro del campamento de Madián, sino que los metieron en el propio campamento del pueblo de Israel. Así que ustedes pueden ver, también existe el principio ahí del tipo y el antitipo, de cómo estos acontecimientos, dice, fueron como una figura. En 1 Corintios 10, 11 y 12 dice, estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes en los fines de este siglo han parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Y así, mis hermanos, podemos seguir con bastante acerca de toda la apostasía que cayó. Y por eso, mis hermanos, es que cuando un pueblo no acepta realmente, cuando una organización religiosa o una persona no acepta el mensaje de Dios, mis hermanos, se convierte en Babilonia. Hermano Toledo, Y, hágame un favor, sí, hermano Toledo, repítame la cita de Primera de Corintios. con mucho gusto, hermano. Gracias, Segunda de Corintios 6, 17. gracias. Ustedes ahí la pueden ver. Gracias, hermanito. Mis hermanos, no sé si ustedes han escuchado de que la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día ha implementado un plan ya con más de 10 o 15 iglesias grandes en Washington y en otros lugares, donde mis hermanos han creado iglesias que se llaman emergentes o iglesias amigables. Ustedes, les voy a leer esto para que ustedes vean lo que está pasando precisamente a orillas del Jordán. Y mis hermanos, yo quiero que ustedes vean la relación de lo que está pasando ahí y de lo que pasó en el tiempo de Balaam y Balac y el pueblo de Dios a orillas del Jordán. Y es exactamente lo que está pasando a orillas de la tierra prometida el Señor nos ha dado. Y mis hermanos, esta es otra señal que nos indica que la venida del Señor Jesús a esta tierra está cerca. Miren lo que dice aquí. La iglesia adventista del séptimo día, distrito comunitario ubicado en la localidad de Washington, D.C., es un ejemplo clave para entender la transformación que hacen las corrientes amigables y emergentes. Son iglesias, mis hermanos adventistas del séptimo día, que han cambiado realmente el mensaje, han rechazado el mensaje de Apocalipsis 14, han rechazado su identidad. Dice, en esa congregación liderada por una pastora de nombre Joanne Cortés, optaron por diseñar un nuevo logotipo. Y dice, mis hermanos, oigan, pongan mucha atención. Y ustedes se dan cuenta, estamos viendo el mismo paralelismo que sucedió allí en Balaam. Mis hermanos, en el campamento de las madianitas había música, y no sé si había pop o jazz, pero había música estridente, igual como la que está promoviendo aquí estas iglesias emergentes. Hay música pop, jazz, rock y sus derivados. Y los feligreses, escuchen, mis queridos hermanos, bailan, celebran Halloween, aprueban el matrimonio gay. No existe la predicación de Apocalipsis 14, desprecian el don de profecía manifestado en Elena G. White y se permiten los tatuajes, el uso de aretes, piercing y cualquier accesorio o indumentaria como en el templo, como en que el templo
un lugar para encontrarse con Dios, se tratará de un estadio de fútbol o de una discoteca. Mis hermanos, esto marca un tiempo de una apostasía rampante, donde vemos precisamente que la venida del Señor, por favor, hermanos, entendamos esto, está a las puertas. La corporación adventista, mis hermanos, es una guarida de toda ave inmunda y aborrecible, mis hermanos. Y por eso Dios está mandando a salir de ahí. Por eso, mis hermanos, estas iglesias emergentes o se llaman amigables, supuestamente fueron con el objetivo de alcanzar a los inalcanzables, aquellos hermanos que están en el mundo perdidos. Pero mis hermanos, se les ha invitado a entrar no por el camino de la santidad, del camino que Dios establece en su palabra, sino, hermanos, se le ha fusionado. Aquí hay una fusión entre la iglesia y el mundo, exactamente lo que pasó en el tiempo de Balaam. Si ustedes pueden ver ahí, del lado izquierdo está esta pastora. Miren, ya no se mira que fuera una pastora, está encima del púlpito con pantalones y abajo está bautizando, si ustedes se dan cuenta de eso. Y en su iglesia, mis hermanos, si ustedes ven, se las voy a poner aquí, están celebrando, mis hermanos, Halloween. Ven, mis hermanos, dice que ese, yo no sé dónde queda ese lugar, Capital Memorial, 17th Day Adventist Church, no sé dónde queda eso, pero ustedes pueden ver ahí que no es una cuestión, y aquí ustedes pueden ver que están celebrando el día de Easter, no sé cuál será ese, pero es una cosa donde guardan los huevos, y hermanos, y esto esta costumbre es de origen pagana y tiene como objetivo mostrar la sexualidad, hermanos, que no hay, ya no hay sexualidad. Ustedes pueden ver, y ahí está el logotipo al final. Estas son las iglesias emergentes. Miren, miren, esta es la pastora que está cantando adentro del púlpito, y ustedes pueden ver que no hay autorización bíblica para que una mujer sea pastora, y menos que esté bautizando como está aquí. Y mis hermanos, yo quiero que ustedes noten esto muy interesante. Mis hermanos, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero que Dios estableció para pronunciar estas verdades al mundo. Miren a esta tal pastora adventista del séptimo día, hermanos, con aretes, con anillos adentro del púlpito. Vean ustedes, y esto lo rechaza contundentemente el Señor. Vemos también, mis hermanos, aquí ustedes van a ver aquí, hermanos, ahí pueden ver que hay transvestis, hay mujeres, y este es un pastor adventista del séptimo día que está promoviendo estas iglesias emergentes o iglesias amigables. Hermanos, ¿se recuerdan qué fue lo que hicieron estas mujeres vestales al entrar al campamento de los israelitas a orillas del Jordán? Dice que entraron con una apariencia de amistad. Mis hermanos, ustedes pueden ver aquí, estas iglesias dicen que ya no tienen cultos, ya no tienen lectura de la palabra de Dios, sino que, mis hermanos, es música, jazz, cantos y una serie de situaciones del mundo. Ustedes pueden ver aquí estos son los promotores de esta corriente acerca, aquí se los muestro para que ustedes vean. Y hermanos, ¿por qué ustedes ven todo esto? Y dirán, mi hermano Roberto, si ya se les zafó un tornillo, ¿va? Porque queremos oír mensajes de amor, mensajes que nos ayuden en nuestra vida espiritual, que mensajes que nos reaviven, mensajes que nos den. Pero mis queridos hermanos, qué más mensaje que el Señor nos está enviando para decirnos que estamos en este preciso momento, mis hermanos, culminante de la historia de este mundo. Hermanos, la iglesia que no se había convertido en Babilonia y luego pasó a este estado, ya creemos y estamos seguros que, hermanos, estas iglesias amigables o iglesias emergentes, eh, ahí no hay espiritualismo y no hay doctrina, y sí hay ecumenismo, y está entrando como un caballo de Troya
dentro de la, y los líderes progresistas le están dando la bienvenida. Mis queridos hermanos, concluyo con esto, porque el tiempo se me ha ido, pero concluyo con esto. Mis queridos hermanos, oremos mucho para que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Fíjense que solo con la recepción del Espíritu Santo vamos a poder entender estas verdades. Y mis hermanos, quiero decirles que por donde quiera que predico estos mensajes, lamentablemente no se van en contra del mensaje porque no pueden. Se los he demostrado bíblicamente y se los he mostrado también con un escrito está, pero se van en contra del mensajero. Mis hermanos, pero eso no debe ser preocupación. La preocupación debe ser si realmente estamos dando. Aparentemente se le frizó la pantalla al hermano Roberto Toledo. No sabemos si se le fue el internet, pero podemos decir que el estado espiritual de la corporación es un estado laodicense y podemos tener la seguridad, hermanos, de que la corporación adventista del séptimo día ha rechazado el mensaje y sería muy bueno, sea el hermano Roberto Toledo y yo, que preparemos un mensaje de por qué nosotros creemos que la corporación adventista ha rechazado el mensaje ya del tercer ángel. Hermano Roberto, lo dejo que concluya se frizó la imagen, no lo escuchábamos. Muy bien. La última bien. parte que iba a decir no se la escuchamos. Si la puede repetir. Mis hermanos, no sé si escucharon esto, pero siempre que predico de estos temas, por donde quiera, me dicen, ¿por qué no nos predica más del amor de Dios? Estuve en Panamá y también me mencionaron de que estos mensajes son mensajes condenatorios, no son con mensajes de amor. Y mis hermanos, esto lo he escuchado de los mismos hermanos adventistas del séptimo día. Y me da mucho pesar porque hermanos que no son de nuestra congregación, hermanos que sí nos han escuchado, hermanos, están conscientes de que las corporaciones, hermanos, se han corrompido. Y por eso es que Dios está mandando estos mensajes ahora, para que no seamos participantes de sus pecados, ni recibamos parte de sus plagas. Mis queridos hermanos, este mensaje es muy serio. Tiene que ver con nuestra vida eterna. Este no es un mensaje de ira, ni de contienda, ni de resentimiento, como lo han querido ver, sino que ustedes han sido testigos de que esta apostasía en la corporación adventista a orillas del Jordán se está manifestando cada vez más pronunciada. No sé si el hermano Ventura o los hermanos que están presentes habían visto esto de las iglesias amigables o iglesias emergentes, mis hermanos, pero esta es una apostasía a orillas del Jordán. Precisamente antes de la venida de Cristo Jesús, esta apostasía se tiene que dar para que podamos ver que la venida del Señor Jesús a esta tierra está cercana. Gracias,
les doy por estar aquí con su servidor. Vamos a tener otros temas como los que ha mencionado nuestro hermano Ventura, y queremos darle las gracias a ustedes. Y aquí desde Guatemala, mi iglesia les manda también un saludo. Estamos en la iglesia de Guatemala y se los voy a presentar ahorita porque quieren saludarlos. Eh, ahorita se los... Esta es nuestra iglesia. Bendiga, hermanos, y recibamos el llamado del Señor. Que Dios lo bendiga, hermano Arturo, no lo había visto, y así a todos los hermanos que se han conectado hoy, que Dios los bendiga, y espero que este estudio lo tomemos con seriedad, hermanos. No soy un teólogo, estoy consciente de esto, no soy una persona que salió de las universidades teológicas, pero sí me gusta estudiar la palabra de Dios y tratar de presentarla lo más sencillo, así como el Señor me lo ha mostrado en su palabra. Que el Señor les bendiga, y si desean copia de este tema, se los podemos enviar donde quiera y en cualquier país donde estén. Que el Señor les bendiga.